Dios les bendiga en este día del Señor. Un día más donde vamos a seguir compartiendo la palabra del Señor con cada uno de ustedes. Saludamos como siempre a todos los pastores, evangelistas y misioneros y todo aquel que compone el cuerpo de Cristo. También saludamos a los suscriptores. Que la paz de Dios esté en sus vidas. Sigan compartiendo los videos. Háganse parte del canal e invite a sus amigos y familiares para que puedan ver los videos y seguir proclamando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En este día tenemos un tema muy interesante, en cual este tema va a lo que nosotros muchas veces vemos y cuando buscamos en los canales de las redes, vemos muchas veces templos con luces, espectáculos y gente bailando salsa y gente bailando merengue y estas cosas. Y vamos a hablar un poco de esto porque hay una pequeña distorsión dentro de lo que llaman la verdad del Señor. Pero vamos primeramente a la palabra de Dios, que es la que nos va a enseñar qué es lo que está sucediendo hoy en día. Buscamos el libro de Éxodos, capítulo 32, versículo 1, que lee de la siguiente forma. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Que el Señor añada bendición a su palabra. El tema de hoy es aburridos. Este tema de aburrido, en cual hoy en día parece que hay muchos aburridos dentro del Evangelio. Y han tenido que usar una manera emocional para poder como que distraer a la gente, como que se quedaron pegados en el mundo. Acordémonos que cuando nosotros vivíamos en el mundo, teníamos que buscar la distracción porque todo era una rutina en nuestras vidas. Y era trabajo, casa, escuela, trabajo, casa, escuela, trabajo. Y sacábamos tiempo para ir a la playa, para ir al río, para ir a las fiestas patronales, para ir a compartir con los amigos, para ir para aquí, para ir para allá. Y tú sabes, buscábamos la forma cómo distraer nuestra mente y cómo distraer nuestra vida y distraer a nuestros hijos. Ahora, todo aquel que ha proclamado el nombre de nuestro Señor Jesucristo ha hecho un compromiso porque ha declarado permanecer dentro de las líneas del Señor. Esto no causa de que esto sea un aburrimiento. En el Señor hay gozo, hay paz, hay alegría, hay diversión. Y el Señor, no sé, nos mantiene como que completos. Pero, ¿qué es lo que está sucediendo hoy en día con la gente que ha hecho la casa del Señor un entretenimiento? Esto lo vamos a hablar en este día. Y empezamos hablando de lo que sucedió en el monte Sinaí. Cuando ya Moisés estaba los 40 días arriba, Josué lo estaba esperando en las faldas del monte, en cual ya Dios le había dicho que subiera para entregarle las tablas. Este suceso, el pueblo no pudo esperar. Ya habían salido de Egipto, habían visto el milagro de Dios, pero esto vamos poco a poco, lo vamos a hablar. Y llegaron al monte Sinaí. Tanto fue el aburrimiento que les dio, que tuvieron que hacer dioses, no Dios. Haznos dioses, le dijeron a Aarón. Y Aarón, muy ingenuo, pues fabricó un becerro. Pero vamos a seguir y explicar qué es emocionalismo. Vamos a explicar qué son las emociones. Emocionalismo significa, es donde dejamos que nuestros sentimientos interpreten nuestras circunstancias y nuestros pensamientos acerca de Dios. Esto es poner los sentimientos
por encima de la fe. Esto es emocionalismo. Y cuando hablamos que es emocionalismo, el pueblo estaba muy emocionado. ¿Por qué? Por causa del aburrimiento. Las emociones florecen por causa de muchas cosas. Usted sabe que cuando usted está aburrido, lo primero que hace, si está en su casa quieto, lo primero que va a buscar algo para entretenerse. Unos hacen payasería, molestan a otros, otros tratan de como que ocasionar en su vida un entretenimiento para quitar de su mente lo que está sucediendo, el caos que está habiendo, inquietud en su vida. Esto que está sucediendo y sucedió en el pueblo de Israel. Vamos a tomar el pueblo de Israel primero como ejemplo, antes de entrar a lo que queremos hablar de lo que está sucediendo hoy. El pueblo emocional. Mire, vamos a empezar. Ellos estaban viviendo en aflicción y estaban, vamos a la redactación primero, y estaban en Egipto. Y Dios ve su aflicción. Vamos a Éxodo 3. Comparta conmigo estos versículos para poder entender. 3 del 7 al 9. Vamos a leer. Dice, dijo luego Jehová, bien ha visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exaltores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de la mano del Egipto, de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a lugares del cananeo, eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí. También he visto la opresión con que los egipcios lo oprimen. Mire, cuando Dios está hablando con Moisés, le está explicando lo que está sucediendo. Y dice que él estaba escuchando las angustias. Vamos a empezar a comparar. También escuchó las angustias de nosotros cuando estábamos ¿en dónde? En el mundo. Vamos a comparar el mundo con Egipto y con el pueblo de Israel, nuestras vidas. Entonces Dios escuchó nuestras vidas, igual que el pueblo de Israel, la angustia que tenían. Óigame, y Dios descendió y nos libró. A muchos nos libró de la muerte. Te levantó de una cama estando en tu enfermedad. Estabas bajo lo que es la opresión, en la depresión. Había muchas circunstancias que ataban tu vida, igual que el pueblo de Israel. Y Dios descendió y los libró. Los sacó a una tierra que fluye leche y miel, en cual Dios nos ha prometido a nosotros llevarnos al reino de los cielos. Pero el pueblo de Israel tenía que conquistar la tierra del jebuseo, del feo, de toda esa gente, los amorreos, toda esa gente que estaban allí. Que eran gente idólatra, que vivían en sus placeres y vivían tenían la tierra contaminada. Nosotros estamos viviendo de donde salimos, una tierra contaminada en cual tenemos que permanecer como Dios siempre le mantuvo al pueblo de Israel en santidad. Dios solamente le pidió al pueblo de Israel obediencia y ellos como que no lo entendieron. Lo mismo que le pidió a Adán Dios en el huerto de Edén y como que no lo entendió. Nos está pidiendo a nosotros hoy en día obediencia y como muchas veces no lo entendemos. Entonces, esta tierra que Dios los iba a llevar era la tierra de Babilón, que hacían sus bebés, su sacrificio, tenían al agorrero, tenían al brujo, tenían sus fiestas, tenían sus culturas, tiene todo como tiene hoy en día donde nosotros vivimos. Y Dios le estaba diciendo que los iba a librar de la angustia donde estaban oprimidos. Oye, te levantó de una cama en la opresión, te sacó. Tenemos muchos testimonios de donde Dios nos ha levantado a nosotros. ¿Tú puedes hablar de eso? Estoy en lo correcto, ¿verdad que sí? Usted lo entiende y estoy hablando de la pura realidad. Por eso es que cuando entramos en esto y enseño lo que Dios que estaba viendo de este pueblo de Israel, no solamente le enseñó esto, para poder sacarlo de la opresión del pueblo de Egipto, le mostró su poder. Dios envió plagas. Éxodo 4:8. Si aconteciera que no te creyeren ni obedecieren la voz de la primera señal, creerán
a la voz de la postrera. Dios te dio una palabra. Si no ibas a creer, no te creyeron en la primera, en la postrera, Dios siempre te va a librar. Lo mismo lo hizo con el pueblo de Israel. No creyeron Egipto, no creyó la primera y siguieron viniendo plaga tras plaga tras plaga. No tenían que venir todas las plagas que iban a venir. Ellos podían de la primera soltar el pueblo y ya se acabó. Pero como no creyeron de la primera ni de la segunda, hasta que vino entonces la muerte del primogénito, entonces ahí fue que le dijeron, sácalos de aquí. Porque los iban a exterminar. Si seguía, iba a ser el pueblo de Egipto exterminado en su propio lugar. Por causa del pueblo de Israel, por la angustia, lo que Dios ha permitido en tu vida. Israel, Dios le mostró su poder estando en la opresión. Óigame, no entiendo. Vieron su poder, el poder de Dios. Entonces, salen de Egipto. Éxodo 12:51. Y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Dios le da salida de la opresión, de la angustia. Los puso en marcha. Lo mismo que Dios nos puso en marcha a nosotros. Nos sacó de los lugares de opresión y nos dio vida y nos ha dicho, camina. ¿Cuántas veces nos libró de la muerte? ¿Cuántas veces nos libró de la opresión? Y Dios nos ha dado nos ha permitido estar estables. Un pueblo que estaba viendo a Dios directamente. Nosotros hemos visto a Dios en su manera de obrar. Unos han tenido una experiencia y otros otras, pero todos lo hemos visto de la misma forma. Quiero que lo entiendas. No solamente esto, les dio sus columnas de día nube, de noche fuego. Éxodo 13, 21 al 22. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para cuidarlos por el camino, y de noche por una columna de fuego para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día ni la columna de fuego de noche. Óigame, estamos hablando de un pueblo que había mucha gente, mas salieron extranjeros con ellos y caminaron. Están viendo una columna de nube que los está cubriendo del sol. Imagínense en eso. Y de noche esa columna misma de nube se prendía en fuego abrasador para que no pasaran frío y alumbrara en el desierto la oscuridad, el camino de ellos. Dios nos ha provisto la cobertura de Él. Nos ha cubierto de la fatiga de la faena, del sol. Nos ha cubierto de la fatiga de las pruebas. Nos ha cubierto de todo. Y nos ha dado el calor de su amor para que la luz de Cristo nos alumbre de día en día. Y que no tropecemos en el camino. Nos ha provisto todo. Lo mismo lo hizo con Israel. No solamente esto. Pasaron el cruce del Mar Rojo. Se abre un mar delante de ellos. No interesa de la forma que lo quieras ver. Si fue a los tobillos, que caminaron, que el agua le llegó a los tobillos, pues entonces el pueblo de Egipto se ahogó en un charquito pequeño. Sea como sea, Dios los cruzó por un mar. Y dice la Biblia que habían columnas de agua en ambos lados. Pero en Éxodo 14, 29 al 31 dice así. Y los hijos de Israel fueron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro. Mire lo que dice ahí, a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de la mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. Tenía que pasar algo más fuerte para que pudieran creer. Quiere decir que en ese momento creyeron. Cruzaron. Vieron el poder de Dios. Pasaron en seco. Nosotros hemos pasado travesías iguales. Mucha gente dice, pasé, que es un algol del mundo, pasé en Ñángara en bicicleta, porque la parte difícil de nuestras vidas la hemos pasado de una u otra forma.
quiero que lo veas de esta forma. Que Dios al pueblo de Israel les enseñó su poder y les enseñó que Él era el Dios soberano, el fuerte, el eterno, que no había nadie como Él. Llegan al otro lado. Oye, tuvieron sed. Y los nenes lindos, porque se traían la última Coca-Cola del desierto, se pusieron a murmurar. Perdóneme que yo hable de Israel despectivamente. Lo que pasa es que esta gente que está en la redactación de la Biblia, cuando uno lee, uno dice, contra, si yo estuviera allí, si nosotros hubiéramos estado allí, hubiéramos visto lo que ellos vieron, hubiéramos actuado iguales. Y eso yo lo pienso. ¿Usted lo ha pensado? Entonces esta gente que estuvieron pasando estas experiencias tan terribles, se pusieron a murmurar porque tenían sed. Entonces en Éxodo 15, del 23 al 25 dice esto. Y llegaron a Mara y pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hacemos? ¿Qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en el agua y las aguas se endulzaron y allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. Estas son cosas que algunas veces uno piensa, que uno dice contra. Está bien que tú tengas sed y que tú digas tengo sed. Uno se puede acercar tranquilamente y decir, mira, este líder hace sed. ¿Cuántas veces cuando tú tienes tu vida sedienta ante el Señor y que no estás viendo nada y te sientes con esa sed? Cuando hablo de esta sed, que no ves resultados y estás con esas ganas de seguir y estás esperando que Dios bregue a tu vida. Muchas veces te pones a hablarle al Señor, como que a exigirle y a murmurar en contra de lo que Dios ha hecho. El pueblo de Dios de Israel estaba viendo esto. Murmuraron y Dios tan simple y sencillo. Mira, echa ese árbol. A lo mejor el árbol no tenía nada. Pero el poder de Dios para que ellos vieran, porque ellos tenían que ver para creer. Ellos tenían que ver eso. Pues lo vieron. Y entonces creyeron a Jehová. Entonces Dios se aprovechó y dio estatutos. Aquí todos son los estatutos, negros. Y empezó a darle ordenanzas. Y empezó a probarlos. ¿Por qué? Porque Dios te da, pero Dios te va a exigir. Y eso es lo que empezó a hacer con el pueblo. Porque ellos parece que estaban perdidos en el espacio. Lo que muchas veces nosotros no entendemos, estamos perdidos en el espacio y Dios nos da, tú quieres agua, pues entonces te voy a dar porque nosotros también somos como Tomás, ver para creer. Si no vemos, no creemos. Que Dios me habló. Mira, camine para... Dios no tiene que estar hablándonos. Es cuestión de obedecer lo que dice la Biblia. Y esto nosotros no lo entendemos. Por eso es que hay tanta gente aburrida que ya mismo llegamos. Por eso es que el pueblo era tan emocionalista. Porque ellos ponían primeramente los sentimientos antes de lo que estaban viendo. Por eso estoy hablando de lo que es emocionalismo. Porque pusieron primeramente los sentimientos, lo que ellos pensaban para sí, ellos, primero ellos, y no lo que Dios estaba mostrándole para que confiaran en Él. Entonces, no solamente eso, les dio maná, tuvieron hambre, pero entonces le dijeron, no quiero más maná porque ya estamos cansados de comer pan, y allá en Egipto comíamos carne porque todo lo llevan allá al pasado. Y Dios le dio codornices hasta que le salió por las narices y por las orejas por todos lados. Los hartó de codornices y de pan. Éxodo 16:12. Yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo, al caer la tarde comerán carne y por la mañana os saciaré de pan. Y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Óigame. Dios tenía que trabajar con un pueblo terco. ¿Nosotros seremos tercos? ¿Nosotros seremos emocionalistas igual que el pueblo de Israel?
No me conteste, contéstelo usted. Analícelo. Tanto que vemos del Señor y las cosas que Dios hace. Y ponemos las emociones primero antes de lo que Dios nos ha enseñado. De lo que nos ha provisto. Y Dios tiene que trabajar con nosotros por causa de nuestras quejas. Tenemos que pensar bien de lo que estoy hablando. No solamente esto, gracias a Dios. Dios los lleva al monte donde quería encontrarse con ellos directamente. Porque Dios no quería intermediarios, Dios quería hablar con ellos directo. Y los lleva para darles sus 10 mandamientos, las ordenanzas que Dios quería, por lo que ellos prácticamente estaban exigiendo. Porque cuando nosotros murmuramos y nos quejamos, exigimos. Y este pueblo estaba exigiendo. Y Dios dijo, ustedes están exigiendo, pues yo les voy a dar lo que yo voy a exigir para ustedes, porque ya yo los saqué de sus angustias, de lo que ustedes estaban pidiendo. Ya yo te sané, ya yo te liberté. Yo permití que no te mataran. Yo fui el que me puse en medio para que esa bala no te diera. Yo fui el que te levanté de la cama donde estabas postrado. Yo fui el que resolví el problema de tu casa, el que te quitó la opresión, el que te liberté. Porque has venido de una u otra forma el Señor y no lo has entendido. Entonces, lo mismo trabajó con el pueblo de Israel, pero cuando llegan al monte Sinaí, como que no entendieron a Dios, porque Dios quería trabajar con un tú a tú. No es que el pastor tiene que resolver los problemas, no es que el evangelista y estar detrás de los hombres, nada de eso. Porque el pueblo de Israel no tenía que estar detrás de Moisés para poder buscar a Dios. Dios quería establecerlo directamente con ellos. Pero en Éxodo 20, 18 al 20 dice así. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de las bocinas y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos. Pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros para que no pequéis. Mire, en el capítulo 20 de Éxodo, cuando Dios empieza a hablar desde el monte, todo el pueblo está oyendo los 10 mandamientos que Dios los está redactando antes que Moisés subiera a buscar las tablas. Y el pueblo tuvo miedo y salió corriendo para sus casetas de lejos. Dios quiere acercarte a nuestras vidas. Quiere tener un tú a tú contigo. Pero tú quieres mantenerte de lejos. ¿Por qué? Porque las emociones te tienen tan aburrido. Y tienes que buscar otras cosas, no lo que Dios te está mostrando que veas. Fiesta de aburrido. Ahora vamos a entrar lo que es la fiesta de aburrido, porque ya hemos hablado lo que Dios quiso hacer con el pueblo de Israel para que le viere, porque los probó. Todo lo que Dios estaba haciendo era probándolo a ver si le iban a obedecer. Tuvo que poner los mandamientos por causa de sus murmuraciones y tuvo que entonces aprobarlos con dureza porque sabía que era un pueblo terco. Los 10 mandamientos también nosotros los tenemos. Y Dios Jesús los puso en 2. Amarás a tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Con eso lo cumple todos los 10 mandamientos. Y todavía seguimos aburridos. Vamos a buscar el significado de aburrido. Dice que no es interesante, hastiado, molesto, por algo repetitivo, desagradable o monótono. Yo sé y entiendo que muchas veces tú llegas a la iglesia, al lugar de reunión. No es la iglesia, es el lugar de reunión. No, la iglesia somos nosotros. Llegas al lugar de reunión y todo el tiempo es lo mismo. Hermano, vamos a empezar el devocional, vamos a leer la palabra, vamos a cantar el coro, vamos a leer la Biblia, vamos a cantar el coro. Las partes especiales que tienen los especiales como si fueran los de cono, tenemos la chuleta a 2 pesos y el tostón a 3 pesos. Lo mismo de siempre, lo mismo.
vamos a pasar aquí, tenemos las sociedades, los niños van a cantar, tin, tin, y la misma rutina. La misma rutina, porque viven bajo una rutina, la misma rutina. No van con una dedicación plena al Señor. No van dispuestos a dejar que el Espíritu sea el que fluya. El culto empieza a las 7 y se tiene que acabar a las 9 porque empieza Tanaidí, la novela, se me va a pasar. No le dan libertad al Espíritu. Empezamos a las 7, mañana tenemos que trabajar, ponen el trabajo primero. Tenemos que salir temprano porque los niños van a la escuela, ponemos pretexto. Si le enseñamos a los niños a buscar a Dios, ellos no van a tener tiempo. Se van a levantar fortalecidos porque le enseñamos a buscar a Dios sin tiempo. Esa es la fortaleza del Señor. Lo que les mostró desde Egipto. Lo que te mostró desde Egipto. Si le enseñamos a nosotros a ordenar nuestras vidas, les enseñamos a nosotros mismos de darle al Señor la expresión con todo nuestro corazón, no vamos a estar aburridos, pero vamos a cogerlo con calma. Este pueblo de Israel estaba tan y tan aburrido después que vieron el monte humear, las peñascos romperse, escuchar la voz de Dios, asustarse como unos cobardes por bajo de sus emociones. Pero entonces subió Moisés, el monte estaba humeando, estaba resplandeciendo y ellos allí esperando se aburrieron. Con todo lo que vieron se aburrieron. Éxodo 32, 17 al 18. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió: no es voz de alarido de fuertes, ni voz de alarido de débiles. Voz de cantar oigo yo. Mire, Dios cuando ya Moisés había subido a buscar las tablas, Dios le dijo: mira, tu pueblo se corrompió. Josué que estaba esperando a Moisés en la falda del monte, estaba escuchando, quiere decir que estaban lejos, pero estaba escuchando, y como Josué era un hombre dispuesto a la guerra, dijo: hay guerra, no entendía. Pero ya Moisés venía bajando del monte por lo que Dios le había hablado. Oiga, me tenían tremendo bembé. Le habían dicho a Aarón, bajo la emoción que estaba óigame, porque los sentimientos te van a llevar a tu pasado. Tu sentimiento, tu aburrimiento te va a llevar a tu vida pasada. Y vas a ver que la vida pasada era de entretenimiento para el bailador. Vamos allá, al vacilón. Eso es lo que te lleva a la vida pasada. Éxodo 32, 7 al 8. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, y se han hecho un becerro de fundición, y los han adorado y le han ofrecido sacrificio, y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te han sacaron de la tierra de Egipto. Mire, hoy en día, por eso es que usted ve dentro de los lugares de reunión que tiene que haber un entretenimiento. Porque la gente va tan aburrido. Ahí va la misma hermana de siempre a cantar el mismo coro. Ahí está siempre con el mismo coro y no lo cambia. Ahí vamos a leer el tema de los caballeros. Ay, el tema de las damas. Ah, viene el pastor siempre a hablar lo mismo. Es porque tienes un corazón aburrido. Estás lleno de emociones. Si tú entendieras que David decía entrar por las puertas con acción de gracia. Cuando uno entra con acción de gracia es dispuesto a darle con todo el corazón al Señor. ¿Para qué entonces vas a la iglesia? Hello. ¿Para qué vas al lugar de reunión? Si las emociones te tienen mirando, ¿qué? Tu vida pasada.
Este pueblo se aburrió tanto que buscaron, vamos a lo que aprendieron en la vida pasada. Y allí, en el lugar donde Dios los estaba estableciendo como nación, empezaron a traer el pasado y empezaron a adorar a un becerro. Estos eran los dioses que te sacaron de Egipto. Hello. Por eso es que tienen luces en los altares, ponen la banda en el altar y pegan con el tum, 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 tum. Vamos allá, vamos allá. Y pegan con el pal bailador y ves iglesias con diferentes formas de pensar, lugares de reunión con diferentes formas de pensar. Porque no tienen un corazón con gratitud al Señor. Estoy hablando lo correcto. Y estoy hablando que nosotros tenemos que aprender a darle al Señor lo que Él nos ha permitido y lo que hemos visto de Él. Porque este pueblo de Israel había visto mucho más de lo que nosotros hemos visto. Y mira cómo se corrompieron. Imagínense nosotros. Si Dios estaba de cerca con ellos y hoy está de cerca, pero bien de cerca por medio de su Espíritu Santo con nosotros y habita en nosotros, ¿por qué nosotros tenemos que estar poniendo las emociones primeramente con un entretenimiento para poder ocasionar qué? Ay, el culto estuvo bueno, hoy sí que me la bailé. Pero no podemos decir hoy se movió el Espíritu Santo no importando que estén en el mismo de todos los días. ¿Ustedes se acuerdan ese anuncio que salía allá en Puerto Rico? Que iban una señora empujando un carrito por el supermercado y decía lo mismo, lo mismo. ¿No se acuerdan? Bueno, yo me acuerdo, yo no soy tan viejo, pero me acuerdo. Así hoy en día están. Así vine hoy a darte lo mismo que te di ayer. Pero no venimos con una nueva experiencia todos los días. A sentir el gozo del Señor, que nos abrace, que nos dé esa ternura, que nosotros podamos deleitar nuestra alabanza al Señor con gratitud, no importando lo que pasó ayer, venir con una nueva experiencia. Pero usted sabe cuando uno ve a una persona que ya entrando a la iglesia, como si fuera obligatorio. Mire, usted viene a la iglesia voluntariamente. Usted viene con gratitud al Señor, pues exprese la gratitud al Señor y no venga bajo las emociones expresando la vida pasada. ¿Buscando qué? Con un güiro se adora al Señor. No tiene que haber ni música. Con solamente la palma de las manos, con el sonido de los pies, con abrir tu boca y expresar, tiene que descender el Espíritu Santo, porque lo estás provocando con gratitud. No solamente esto. Hoy la gente, para poder tener prácticamente al pueblo de Dios entretenido, mire, me acuerdo yo hace un par de añitos atrás, para el 96, 97 por ahí, yo fui a una iglesia en Puerto Rico, a un lugar, un templo. Y yo entré, estaban todas las luces apagadas. Y había una persona con un farolito, como una linterna, mirando hacia abajo para que yo lo guiara. Había varios hermanos que te guiaban al lugar donde te ibas a sentar. Y yo, esto, qué raro, todo apagado. Lo único que tenían era música. Ya, pues están orando, yo nítido. Pues entonces me pongo a orar. De momento, yo estoy sentado y cuando ahora va a empezar el culto, bueno, vamos a esperar. Y un silencio, y yo esperando. Yo, gloria a Dios, aleluya. Y nadie alabando al Señor. De momento se prendió un foco. ¡Pum! Y salió un hermano. Dios le bendiga a todos, como si fuera un programa de show de eso de televisión. Hemos entrado a la casa del Señor. Y yo me espanté. Yo dije, ¿qué es esto? Y de momento ese foco se apagó. Y presentan otro lugar acá, se prende otro foco y empiezan a cantar, como si fuera un escenario, empiezan a salir luces por todos lados. Y yo dije, ¿qué rayete es esto? ¿Dónde yo estoy metido? Hasta eso hemos llegado. Que tenemos que tener cierto entretenimiento en ciertas cosas para poder adorar a Dios. Yo no estoy hablando de las culturas de los países, yo estoy hablando del lugar donde nosotros estamos. De la forma que hoy en día se busca al Señor. Porque la gente no sabe cómo adorar al Señor. No van con un corazón dispuesto. Aman más las tinieblas que a la luz.
Juan 3, 19 al 21. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Nosotros no tenemos que buscar nada del mundo para hablar del Señor Jesús. Nosotros no tenemos que añadir lo del mundo en la casa de adoración de Dios. Porque las tinieblas tienen su argol y nosotros tenemos la presencia de Dios. Las tinieblas tienen su mover, nosotros tenemos la unción del Espíritu Santo, en cual nos mueve bajo su voluntad. No tenemos más nada que buscar. Ahora, nos enseñó Juan que nosotros no debemos amar al mundo. Primera de Juan 2, 15 al 16. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos de la carne y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Esto que le estoy hablando. No podemos mezclar la gimnasia con la magnesia porque no compagina. Tenemos que entrar en lo correcto, en la voluntad del Señor. Por eso es que hay tantos aburridos, igual que el pueblo de Israel, emocionalistas, que no tienen otra cosa que hacer, porque no tienen una adoración genuina ante el Señor. Cuando el Señor dijo que busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Les voy a dejar con este texto. Hebreos 10, del 22 al 24. Dice así: acerquémonos con corazón sincero, en plena servidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Más nada que hablar. Esto es la palabra del Señor, en cual nos enseña a nosotros que no tenemos que estar aburridos, sino siendo sinceros ante el Señor. Y Él con una buena voluntad ante Dios, que seamos reales ante su presencia. Así que yo les dejo con este tema de aburridos. Comparte este video. Hágaselo llegar a algunos de sus amigos, compañeros, para que puedan conocer la verdad. Este es el número a llamar. Si quiere la oración, estamos muy dispuestos a orar por ti. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos toda la gloria y toda la honra. Gracias por tu amor, tu presencia, tu bondad. Te pido que tú tomes control, Señor, de mis hermanos, y que día a día podamos seguir aprendiendo de tu palabra. Danos ese fuego. Mantén ferviente la fe de mis hermanos y toma control de todo lo que tú nos vas a enseñar. En el nombre de Jesús. Amén. Un día más donde hemos compartido la palabra de Dios con ustedes. Que la paz de Dios y la unción de su Espíritu Santo los cobije.